además de que tenemos somos centro de migraciones para las aves. Entonces acá hay un programa también con los pilotos que ellos, a medida que van en sus vuelos y tienen estos mismos patrones de recorridos de las aves, están informando sobre las bandadas grandes de migración. ¿Para qué sirve eso? Para que los otros pilotos que van por esas mismas trayectorias puedan o aumentar un poco la altitud o disminuir o cambiar un grado el recorrido de vuelo. Entonces esto es algo muy importante porque nos sirve no solamente a nosotros sino a los pilotos y así evitamos que se generen más impacto. Que tenemos muchas migratorias, entonces tenemos muchos paserinos pequeños que van a migrar, pero también tenemos muchas rapaces. Entonces tenemos desde gallinazos, desde catartes aura hasta Suarzoni, que son aves grandes, peregrinos, que generan un impacto grande. Además, hay un programa con el Falcon Perk que los pilotos, muchos pilotos les gusta observar aves. ¿Qué pasa? Como la población de peregrinos había disminuido drásticamente hace unos pocos años, estos pilotos estaban pendientes de la migración de los peregrinos y así entonces llevaban un control de la migración, de la ubicación, y es un programa muy bueno que les lleva también y va de la mano con el riesgo de las operaciones aéreas. Y otro tema que se trató acá un poco fue decirles sobre algunas especies más predominantes en los aeropuertos. Entonces acá hay un bosquejo más o menos en la parte de la foto de arriba de una caravana, se les explicaba el CITES, se les explicaba el grado de amenaza, la tendencia poblacional, que es algo muy interesante. Resulta que por lo general las aves que están asociadas a los aeropuertos tienen tendencia a aumentar su población. ¿Por qué? Porque encuentran recursos alimenticios asociados al aeropuerto o en las franjas de seguridad, crían en el aeropuerto y va a seguir aumentando la población. La categoría trófica. ¿Para qué la categoría trófica? Para saber nosotros cómo vamos a desarrollar unas estrategias de ahuyentamiento o de prevención. Si tenemos los alcaravanes que son insectívoros, ¿qué podemos hacer nosotros en ese caso? Para tratar de que no estén en las franjas de seguridad. Quitar el alimento. ¿Y cómo se hace eso? Comunicar. Entonces, bueno, aquí ya entra uno también a los que nos gustan pues, los animales y nos gusta la fauna, bueno, pero ¿cómo vamos a matar todos los insectos? ¿Sí? Que tampoco es la idea. Entonces ya lo bueno es que empezamos a generar estrategias biológicas también. Entonces ya se utilizan insecticidas, bueno, no insecticidas, repelentes para esos insectos. Entonces ya se utilizan mezclas de ají con ajo, con pimienta. Pero ¿qué pasa? Son estrategias que solo sirven por un momento. Uno las aplica y como si está en polvo, si está acuoso, entonces no se evapora o el viento se lleva la pimienta molida con el ajo molido, entonces ya las aves no les va a generar tanto repelo a esas estrategias. Y ahí toca que hacer más investigación con respecto a eso. Bueno, seguimos con otro tema, peligro asociado a las aves. ¿Cuándo existe peligro con las aves? Cuando tenemos una probabilidad de ocurrencia de un impacto con una aeronave y nos genere entonces un riesgo para el piloto, un riesgo para los pasajeros, un riesgo para las personas que viven en los aeropuertos, asociados a los aeropuertos, perdón, y que puedan pues, hacer catástrofes de muertos o solamente que el avión se salió de la pista. Entonces ahí ya tenemos un peligro con aves. ¿Cuándo tenemos mayor riesgo para estas operaciones? Resulta que tenemos una zona de aproximación, es cuando el avión va a aterrizar, entonces es cuando él lleva una velocidad aproximada de 200 kilómetros, 250, dependiendo de la aeronave. Estoy hablando en este caso de un Airbus 320, que es el grande de turbina, que va a esa velocidad más o menos. Luego, en el aterrizaje, que ya hace su aproximación, y en el despegue. ¿Cuáles piensan ustedes que son los sitios más críticos para la aviación y de impactos ahí? Despegue. ¿Quién da más? Aproximación. Bueno, resulta que tenemos la aproximación y el despegue son uno de los sitios más críticos para la aviación. ¿Por qué? Si viene la aeronave, se ingesta
dos, o bueno, varias aves en los motores. Resulta que los motores, al momento del avión aterrizar, ellos los ponen marcha atrás para que le ayuden a frenar también el avión. Entonces, si le tragó unas aves y explotó el motor número 1, entonces ya, ¿qué va a hacer? El avión no va a frenar con la misma facilidad que lo hacía antes. Entonces ya tenemos un problema de que salga más del umbral de la pista. Y si sale más del umbral de la pista y había unas casas allá, entonces se llevó todas las casas, o había gente en la playa, o bueno, lo que sea. Y en el despegue también tenemos un riesgo. Pero bueno, en el despegue a veces puede que no sea tan grave, porque se chocó con un ave y lo que hace el piloto es volver a sobrevolar y volver a aterrizar, que pasa muchas veces. Pero a veces no alcanza a hacer eso, sino que se va al mar o a la mar, o lo que sea. Y acá tengo esta imagen de la izquierda, que fue muy famosa hace poco también, fue por allá en China o en el Oriente, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Se impactó con unas aves, se descontroló el piloto y se fue contra una ciudad. Bueno, pero entonces acá hago una pregunta. Un ave tan pequeña, que máximo un ave grande como un ganso pesa 7 kilos, ¿cierto? Un gallinazo puede pesar más o menos 4 kilos, 4 libras. Eso nos genera a nosotros, entonces, si un avión impacta con un ave de 4 libras, estamos hablando de una fuerza de 6 toneladas por pulgada cuadrada. ¿Por qué? Por las dos velocidades. Entonces acá ya viene la física. Dos velocidades se van a encontrar con dos fuerzas, el impacto va a ser mayor. Y 6 toneladas que representan, así para hacer un ejemplo, un elefante más o menos, ¿cierto? Entonces un Airbus chocándose con un ave pequeña, pero que a su vez esa fuerza y esa masa corporal va a dar un impacto de 6 toneladas, el daño que genera es mucho. Entonces ahí ya vemos que un impacto de una nave puede tumbar fácilmente cualquier avión, por más pequeña que sea la ave. También hay que tener en cuenta la magnitud del peligro de un aeropuerto. ¿Cómo se mide esto? En 3 factores. 3 factores, ¿por qué? Porque tenemos las operaciones aéreas. Entonces, si vamos a hablar de un aeropuerto como el Dorado de 700 vuelos diarios, si lo comparamos con el de Manizales, que tiene 30 vuelos diarios y mucho, ¿cuál tendrá más riesgo de impacto? El Dorado, ¿cierto? Pero también entran otros factores, la fauna presente. Si en el Dorado tenemos muchísimas especies de aves y en Manizales tenemos 2 o 3 especies de aves, pues se disminuye los riesgos. Y también la matriz del entorno, que esto es algo de lo que se debe analizar mucho. ¿Por qué? Porque de ahí depende mucho la fauna social de los aeropuertos. Entonces, las matrices por lo general, hoy en día en todos los aeropuertos es asociado a viviendas. ¿Por qué? Primero fueron los aeropuertos, pero la gente llega a colonizar esos lugares y se adaptaron ahí, a pesar de que el ruido es impresionante cuando van a llegar, pero ya duermen con ese ruido. También tenemos entonces cultivos. En el Dorado hay cultivos de flores, hay cultivos de muchísimas legumbres, eso atrae mucha fauna. Tenemos también entonces bosques, tenemos ríos, tenemos lagunas, tenemos mar, tenemos ciénagas asociadas a los aeropuertos. Todo eso, todos esos 3 factores representan una magnitud del peligro por ser un atrayente para la fauna y representar un riesgo para las poblaciones. Acá traigo un ejemplo de lo que se hace en el Dorado, el trabajo de los biólogos en el Dorado con el monitoreo de la bifauna y la fauna presente. Ellos categorizan las aves, la pista, dependiendo entonces de la abundancia, del número de impactos que tienen y del riesgo y las pérdidas que pueden tener. Entonces tenemos a la Seneca vinculata. Esta tortolita es pequeña, pero os va a contar una anécdota. Resulta que una tortolita de estas se metió, los aviones tienen una tubería más o menos así, donde va el velocímetro. ¿Para qué sirve el velocímetro? Para mirar la velocidad que trae el avión. ¿Sí o qué? ¿Para qué es importante la velocidad en un avión? A volar, ¿cierto? Y para aterrizar. Si el avión va a aterrizar con mayor velocidad, se va a salir de la pista, ¿cierto? Una tórtola de estas se metió justo en ese agujero y el piloto quedó sin velocidad.
¿cierto? Cuando iba a aterrizar. Menos mal que ya llevaba más o menos controlada la velocidad y la pericia del piloto y sirvió pues para que aterrizara bien. Pero miremos, una vez pequeñitas, todo lo que puede ocasionar si se mete en ese beneficio tratado. El coralis acá resulta que es uno de las mayores aves que tenemos asociadas a los aeropuertos. Aquí la supone tener en todos los aeropuertos y al interior de la ciudad, fuera de la ciudad, en todo lado. Y en algunos lugares más que otros. En este caso, en este lugar, cerca de perdón, hay un matadero. Entonces, ahí es donde mayor abundancia hay de gallinazos. En un año, ellos observaron 3.443 individuos de gallinazos cruzando pista, pasando por el aeropuerto, estando asociados al aeropuerto. Tenemos la garza de ganado, la que les hablaba ahorita. Ellas van a forrajear en las zonas de seguridad. Resulta que los aeropuertos tienen que tener franjas de seguridad y esas franjas de seguridad no pueden ser en pavimento ni en un material duro. ¿Por qué? Porque si un avión se sale de la pista, se supone que la franja de seguridad lo va a ayudar a parar, ¿cierto? Porque es una zona verde, pero pues un avión a una velocidad que va, esa franja de seguridad no sirve.